Buenas noches, amados hermanos, los que están conectados en esta preciosa tarde. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Es una bendición de poder saludarles en esta preciosa tarde con el propósito de presentarles una palabra de bendición para nuestra vida. Pero antes de leer la Sagrada Escritura, yo quiero orar un momento para pedir la guianza a Dios de esta preciosa hora. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias te doy, Señor, por cederme la oportunidad, Dios de la gloria, de poder, Dios de la gloria, presentar una palabra conforme la necesidad de tu pueblo, Señor. Bendiga a ese pueblo que necesita tu ayuda, que necesita tu favor, Dios de la gloria. Que tú derrames tu presencia, tu gracia sobre sus vidas, a cada uno por nombre en esta preciosa hora. Te pido, Dios, por esta palabra, que sea una palabra de bendición, Dios de la gloria. Sea una palabra que llena el corazón del oyente, que sea una palabra conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, maravilloso Cristo de la gloria, exaltado sea tu nombre hoy, Señor Jesús. Bendiga esta emisora Estéreo Liberación, Señor, con el propósito de liberar a esas almas que están esclavizados por el pecado, esclavizados por la enfermedad, esclavizados por problemas. Tú eres Dios que puede, Señor, glorificarte, Dios de la gloria, en la vida de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta preciosa hora quiero presentarles el tema: la fidelidad de tres jóvenes cristianos. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 3, su versículo 13 en adelante. Dice así: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, nosotros, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Quiero que veamos la vida de estos tres muchachos. Vemos un mandato del rey. El rey mandó a decir
a toda la gente de su reino, él construyó una estatua, un ídolo. Él quiere que toda la gente adoraran a ese ídolo, a esa estatua. Es una orden, un mandato. El mandato fue respaldado por una amenaza. La amenaza era: el que no adora a esa estatua, inmediatamente será tirado en el horno de fuego. La multitud obedece el mandato. Versículo 7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Escuche bien esto. Dice: la multitud obedecen el mandato del rey. Nada menos un rey, no cualquier persona. Un rey que tiene dominio sobre su reino. Él manda. Por eso dio una orden con amenaza: el que no adora la estatua será echado en el horno de fuego. Yo quiero decirte esto, mi hermano. Tenemos que ser aprobados. En nuestro caminar con Dios tenemos que ser aprobados. Todo cristiano tiene que ser aprobado, porque cuando las cosas van bien, nosotros adoramos, servimos, cantamos, perseveramos. Pero cuando llegan los momentos difíciles, ahí está el problema. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos están en medio de una multitud idólatras, en medio de una multitud que respetaron la orden del rey. Pero dice: 3 varones hebreos rechazan el mandato. Oiga bien esto. Estos 3 varones rechazaron el mandato del rey. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sabían quién era el verdadero Dios. Ellos sabían a un Dios que ellos adoran, un Dios real, un Dios que tiene poder. Por eso ellos rechazaron el mandato del rey. Aquí en el versículo 8 dice: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron, dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Había gente malos entre la multitud. Había gente que no los llevaba a estos 3 varones.
Cuando ellos se dieron cuenta que estos tres cristianos, jóvenes fieles a Dios, mientras toda la multitud se arrodillaron, se postraron al suelo, ellos tres quedaron en pie. Ellos no obedecieron. Hermanos, Dios quiere que seamos fieles en las tentaciones, en las amenazas del diablo. Dios quiere que seamos fieles donde quiera que estemos. Dios quiere que presentemos a Él como nuestro Padre, como nuestro Dios, en todo tiempo, en cualquier circunstancia. No solamente en la iglesia, no solamente en la casa, no solamente cuando tenemos privilegio. Estos tres varones desobedecieron al rey por obedecer a Cristo. Ellos sabían el riesgo que hay si ellos desobedecen. Dice, ellos sabían que si ellos no adoraban a Dios de Nabucodonosor, el rey los va a castigar o los va a tirar en el horno. Ellos se quedaron en pie. Inmediatamente unos hombres con malicia llegaron con el rey. Fueron a quejar, fueron a dar quejas. Ellos dijeron al rey: tú has dado una orden que todos deben adorar a tu Dios, pero hay tres judíos que tú has puesto en el negocio en la provincia de Babilonia. Ellos te han desobedecido. ¿Usted cree que el rey se quedó tranquilo a escuchar esto? No, hermanos. El rey se molestó, dice la palabra. El rey se enojó con ellos. El versículo 13 habla cuando fueron a dar quejas, cuando fueron a acusar a los judíos, inmediatamente los trajeron con el rey. Y dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira, está airado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos tres varones delante del rey. El rey dice, el rey entrevista a los hebreos desobedientes. Desobedientes al mandato del rey, pero obediente a Dios. Miren, hermanos, este testimonio que da la Biblia de estos tres jóvenes debemos de imitar nosotros como hijos de Dios. Dice: ¿es verdad que ustedes no se postraron? ¿Es verdad? Y ellos dijeron: sí, nosotros no adoramos, no nos postramos. En el libro de Lucas, su capítulo 22, versículo 31 al 34, vemos a un Pedro también que llegó un momento de prueba en su vida. Pedro estaba con los enemigos de Jesús. Jesús lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, y Pedro en medio de los enemigos de Jesús. Ellos habían juntado fuego y estaba Pedro ahí. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia, reconocieron a Pedro que él es uno del Galileo. Él es que andaba con Jesús. Le dijeron: mire, usted es uno de ellos. Llegó la hora de la prueba.
Pedro dijo, no, no sé qué es lo que estás diciendo. Negó a su maestro. Entonces aquí vemos en la Biblia dos clases de cristianos. Cristianos que son fieles en medio de los problemas, de las tentaciones, de las amenazas del enemigo. Se mantiene fiel. Pero también hay cristianos que no son fieles. En el momento de la prueba niegan a Jesús. Pedro negó a su maestro. Pedro negó que no lo conocía. Y otros evangelios dicen que Pedro maldijo a su maestro. Muchas veces, por causa del pecado, negamos a Jesús. Por causa de la tentación, negamos a Cristo. Por causa de algún problema, negamos a Cristo. Pero sigamos con estos tres varones. Estos tres varones les dijeron por Nabucodonosor: si no adoraron, pues está bien, pero les voy a dar otra oportunidad. Porque estaban amenazados que los van a tirar en el horno de fuego. Ellos no tuvieron miedo. Por eso dice la Biblia: no tengas miedo delante de ellos. Dios le dijo al pueblo de Israel que no tuviera miedo delante de sus enemigos, porque Él va con ellos. Hermanos, vienen amenazas del enemigo en nuestra vida. El pecado acosa, pero tenemos que mantenernos fieles. Aquí dice: el rey les hizo una pregunta. ¿Ahora estáis dispuestos cuando escuchen el sonido de todos los aparatos? Van a adorar, van a postrarse. Versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire, el rey les dijo: les voy a dar una oportunidad. Cuando escuchen el sonido de la bocina, de los aparatos, quiero que postréis, quiero que adoréis a mi estatua. Y si usted rehúsa en obedecer mis órdenes, en ese mismo momento serán echados en el horno de fuego. Qué tremendo esto, hermano. Van a perder trabajos, van a perder la vida. Esta es lucha. Muchas veces nosotros por cosas pequeñas nos alejamos de Dios. Por cosas pequeñas, hermanos, abandonamos a Dios. Pero vemos esta prueba, amenazas. La amenaza es que los van a tirar en el horno de fuego. Versículo 16, vemos la respuesta de estos tres varones. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo,
y de tu mano, oh Rey, nos librará. Qué tremendo es cuando hay fe en el Señor. Qué tremendo es cuando creemos a Dios en medio de las pruebas que vienen en nuestra vida. Hermanos, es una bendición que cuando no solamente cuando las cosas caminan bien, confiamos en el Señor. Es una bendición cuando nosotros nos encontramos en los momentos difíciles, confiamos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey: no hay necesidad de contestarte de este asunto, rey. No hay ningún problema si usted nos tira en el horno de fuego. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esa es fe, hermano. Decir a la circunstancia: usted no me va a impedir de seguir adelante. Usted no me va a matar. Usted no me va a hacer daño. Porque yo creo a un verdadero Dios que tiene poder, que tiene dominio. Escuche bien esto. Dice: los tres hebreos insiste que ellos nunca adorarán a la imagen. Le dice a Nabucodonosor: al Dios a quien servimos, al Dios en quien confiamos, nos va a librar en el horno de fuego y nos va a librar de tus manos, oh Rey. Hermano, si usted le cree a Dios o estás confiando en Dios, diga tu problema, diga al diablo: todo lo que me estás haciendo, no vas a lograr tus objetivos. Mi Dios me va a librar de esta enfermedad. Mi Dios me va a librar de este fracaso. Mi Dios me va a librar de toda esta circunstancia. Mi Dios me va a librar de la muerte, de las amenazas del enemigo. Hermanos, tenemos que aprender de estos varones. Tenemos que aprender de ellos. Porque Dios es poderoso. Versículo 17. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué valentía de estos tres varones, hermanos? ¡Qué valentía de estos tres creyentes! De verdad son cristianos que han confiado en Dios, que no les importó la circunstancia. Lo que ellos querían es hacerle fiel a su Dios. Lo que ellos querían, no fallarle a su Dios. No importó los riesgos, no importó las amenazas, no importó el horno de fuego. Ellos sabían que Dios los iba a librar. Pero le dicen al rey, y si no, le dice: sépalo muy bien, oh Rey, si Él no nos quiere librar de tus manos y del horno, pero sépalo que nunca vamos a servir a tus dioses y no vamos a adorar a tu estatua. Qué tremendo esa fe. Hermanos, ellos no negaron. Pedro negó a Cristo.
Pedro negó a Cristo, pero él confesaba y le dice a su maestro: maestro, no solamente me voy contigo en la cárcel, también voy a ir a morir contigo en la cruz del Calvario. Hermanos, muchas veces hablamos porque nos sentimos bien, porque las cosas van bien, le decimos un montón de cosas a Dios, pero en el momento de la prueba, ahí se ve el verdadero cristiano. Podemos gritar en las calles predicando, podemos hablar un montón de cosas de Dios, pero en la hora de la prueba se ve la realidad, si de verdad nosotros de verdad amamos a Dios. Hermanos, por eso dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos arrebatará de las manos de Dios? O Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo dijo: ni problemas, ni enfermedades, ni los demonios, ni el infierno, ni el mismo Satanás, ni ángeles, ni potestades podrá separarnos del amor de Cristo. Cuando el cristiano, hermano, está firme en su camino con Dios, venga lo que venga, puede que va a llorar, puede que va a tener temor, pero siempre fiel a su Dios, su confianza puesta en Él. Dice: no tenían necesidad de defenderse. Ellos no dudaron de la habilidad de Dios. Por eso dice: nuestro Dios, a quien servimos, Él nos va a librar del horno del fuego y de tu mano, Rey. Y si Él no quisiera librarnos, pero jamás vamos a servir a tus dioses y adorar a tu estatua. Firmeza en medio de las dificultades. Firmeza en medio de los momentos difíciles. Esto es lo que Dios quiere, esta clase de cristiano que Dios quiere. Pero tampoco presumieron en conocer la voluntad de Dios. No presumieron en conocer la voluntad de Dios. Ellos dijeron: pero si es su voluntad que nos libre, gloria a Dios. Pero si no es su voluntad, pero nosotros no nos vamos a rendir a ti, oh Rey. Tenemos que, hermano, pensar en la voluntad de Dios. Yo amo a Dios, pero si Él quiere si Él quiere librarme de todo esto, lo va a hacer, porque no hay cosas imposibles para Él. Pero si Él no lo quiere hacer, es su voluntad. Escuche bien esto. Estos 3 varones estaban dispuestos a morir por Cristo. Estos 3 cristianos estaban dispuestos a padecer por Cristo. ¿Usted está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Usted está dispuesto a sufrir por Él? Tenemos un ejemplo en la Biblia. Esteban, el diácono Esteban, dispuesto a morir por obedecer a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 4, versículo 17 al 20. Escuchen lo que dice. Vemos aquí las amenazas. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre algunos en este nombre. Llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Otro ejemplo en la Biblia: estaban dispuestos a morir por Cristo. Aquí vemos a Pedro y Juan. Los encarcelaron, los golpearon por hablar de Cristo, por hablar del Evangelio, por hacer milagros. Los líderes de Israel se levantaron contra ellos y los metieron presos, pero había muchos seguidores, había mucha gente siguiendo a Pedro, a Juan, porque mucha gente se habían convertido a Cristo. Era el enojo de los líderes. Dijeron: amenacémoslos, sí, para que ya no hablen más de Jesús, para que ya no enseñen más de Jesús. Amenacémosles para que dejen de hablar. Y dice: y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñasen el nombre de Jesús. Les dijeron: no queremos más a que ustedes mencionen a Jesús, a que ustedes enseñen de Jesús. La respuesta de Pedro: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si es justo obedecer a los hombres que a Dios. Muchas veces nosotros obedecemos a los hombres y dejamos a Dios por un lado. Muchos de nosotros desobedecemos a Dios por hacer caso al pecado, por hacer caso al enemigo, por hacer caso al mundo. Nos olvidamos de Dios. Ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sin temor, con fe. No les importó las amenazas, los riesgos que había en su vida. Ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Quiere decir que la circunstancia no podrá detenernos a nosotros. La circunstancia no va a poder detenerte a ti, porque poderoso es tu Dios. Vamos a leer otro pasaje de la palabra del Señor. Dice: Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, porque los romanos estaban débiles en la fe. Había miedo, había temor. Viene Pablo, porque sin duda aquí había amenazas de muertes. Pero viene Pablo y les dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo le dice: de qué se preocupen. Y si vamos a vivir, para Él vivimos. Y si nos morimos, para Él nos morimos. Hermano, morir por Cristo es un honor, es un privilegio. Morir por causa del Evangelio es una bendición.
Sufrir por causa de Cristo, por amor a Cristo, es una bendición. No es fácil. No es fácil llevar la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte en esta noche, usted que está pasando por momentos difíciles, no tengas miedo a las amenazas de la enfermedad, las amenazas de la muerte. No tengas miedo a las amenazas de tu adversario, de la brujería, de la hechicería. No tengas miedo, porque poderoso es el que está con usted. Fiel es Dios, quien te llamó, que el que murió por ti en la cruz del Calvario. Regresemos en el libro de Daniel. Dice, los 3 jóvenes reconocieron que el plan de Dios podría ser diferente que sus deseos. Miren qué tremendo estos jóvenes. Dice, ellos reconocieron el plan de Dios. Ellos quieren que Dios los libra del horno. Pero si no es el plan de Él, ellos aceptaban eso. Que no es fácil aceptar eso. La voluntad de Dios. No es fácil, hermano. Si Dios quiere, lo hace. Y si no quiere, Él sabe lo que está haciendo. Con razón dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Estos varones querían seguir viviendo, pero reconocieron la voluntad de Dios o el plan de Dios para la vida de ellos. Dijeron, bueno, si Él quiere librarnos, lo hace. Y si no, que haga lo que Él tiene que hacer. Los varones hebreos en el horno de fuego ardiendo. Se molestó el rey. Versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atase a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzados, turbantes y sus vestidos, y fueron echados del horno del fuego ardiendo. Se molestó el rey, se molestó con ellos, ordenó que calentase 7 veces más el horno de lo acostumbrado. El diablo puede elevar más tu problema. El diablo puede elevar más lo que está haciendo contra ti. Pero eso no va a detener a Dios. Eso no va a detener el poder de Dios. Dios es poderoso. Dios es grande. Dice, mandó que calentase 7 veces el fuego. Y mandó a traer hombres fuertes en su gobierno. Ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiró en el horno. Versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey:
es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Los tiraron, pero poderoso es nuestro Dios. Ahí estuvo con ellos. Mandó a su ángel a cuidarlos. Y dice la Biblia, cuando Nabucodonosor vio que los 3 varones estaban ahí sin problema, sin sufrir daño, sin quejarse, y luego vio a otro, eran 4, pero eran 3 los que habían tirado. Hermanos, en los momentos difíciles en tu vida, Dios manda ayuda. En los momentos más difíciles de tu vida, Dios manda un ángel, a alguien que viene a ayudarte para que el enemigo no te cause daño. Cuando el rey los vio, se espantó, se asustó y preguntó: ¿cuántos tiraron ustedes? ¿No eran 3? Dijeron: sí, son 3, pero veo 4 personas. Y lo más curioso es que estos hombres no sufren daño, no están quemados, están contentos, riéndose en el fuego. Y si pasas por el fuego, dice la palabra, no te quemarás, porque Él está ahí. Él está ahí. Se dice la palabra de Dios. Y veo 4 personas. Y dice la Biblia: los varones hebreos salen del horno. Inmediatamente dio la orden que sacara a esos varones de ahí. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar esto. Varones, como el fuego no les había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, había quemado sus ropas, estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Salieron, se reunieron todos admirando. Yo quiero decirte esto: tu lucha ahora va a ser testimonio. Tu lucha ahora va a ser un gran testimonio y muchos se van a convertir a Cristo. Cuando usted mire en la gente que Dios te levanta, Dios te saca de ese horno de fuego, esto va a ser testimonio para mucha gente, y muchos van a saber que hay un Dios de poder, un Dios grande y fuerte, un Dios invencible, un Dios que es fiel con su Hijo. ¿Verdad que vale la pena confiar en el Señor? ¿Verdad que vale la pena confiar en el Señor, mi hermano? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, aleluya. La gracia de Dios siempre está con nosotros. Y dice la Biblia, todos se quedaron asombrados. Dios demostró su poder al rey. El rey se dio cuenta que la fidelidad de estos 3 varones fue una bendición. Luego dice, Nabucodonosor reconoce la grandeza del Dios de los 3 hebreos. Nabucodonosor reconoce la grandeza del Dios de los 3 hebreos.
Dice, Nabucodonosor hace una proclamación de que nada malvado debe ser dicho en contra de Dios de los hebreos. Gloria a Dios. Ahora Nabucodonosor empezó a defender a Dios, el nombre de Dios. Tenga cuidado si vas a decir una palabra ofensiva contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió sus ángeles y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Escuche bien esto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo y nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como esto. No hay Dios que pueda librar como esto. No hay Dios como de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, la gente del mundo mencionan a muchos dioses, adoran a muchos dioses, creen en sus ídolos, creen en esos dioses. Pero sabe, no hay Dios como el Dios nuestro. No hay otro nombre bajo del cielo dando a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo es el que salva, es el que libera. Dios recompensa la fidelidad de los hebreos. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Después de tu lucha, después de esa prueba que viene contra tu vida, Dios te va a recompensar si usted se va a mantener fiel en esa prueba. Mi hermano, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios nuestro. Cree en Él. Si estás pasando por pruebas, no te rindes, mi hermano. Levanta ese ánimo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús usted va a salir de ese horno. Usted va a salir de ese fuego. Usted no va a permanecer ahí. Solo Dios ha permitido para demostrar a tus enemigos que nadie puede contra ti mientras usted es fiel a Dios. Dios te va a sacar de ese proceso donde estás sufriendo, donde has llorado, donde has lamentado quizá. Dios te va a sacar de ahí. Levanta ese ánimo. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Él es poderoso y es Dios nuestro. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias en esta noche por darme el privilegio de compartir esta palabra con este pueblo, Señor, que a través del Facebook escucharon este mensaje, que a través de la radio Liberación escucharon este mensaje. Bendiga toda esa audiencia, Señor, que tu gracia sea derramada sobre sus vidas. El que ya no tiene fuerza para continuar, renueva sus fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, maravilloso Cristo de la gloria, el poderoso de Israel. Muchas gracias en esta noche, Jesucristo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Sigamos adelante. Dios es fiel, Dios es real. Dios tiene el control de tu vida. Ánimo, no desmaye, que la paz de Dios reina en su corazón. Dios bendiga a todos los que escucharon por la radio
Estéreo Liberación y los que escucharon a través del Facebook. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.